Ya el dios de la lluvia por lo menos ni lo menciono porque creo que es irrelevante a estas alturas. Me dijo, vente a mi casa, yo te invito a una pizza. Continuando mi viaje por el archipiélago sur de Gotemburgo en Suecia, llegaba la hora de cruzar de Brøndby a la vecina isla de Donsö, a la cual va dedicado este video entero. En Donsö, donde viven alrededor de 1500 personas, la pesca y el transporte marítimo siguen siendo vitales, lo cual se nota en el tamaño de su puerto. La isla también tiene excelentes rutas de senderismo, hermosos paisajes naturales en la parte norte y sur y muchos lugares para nadar. Esta isla, a diferencia de Brango, parece ser más poblada y creo que viene mucha más gente. Tal vez sea porque estoy llegando un poco más tarde de lo que llegué ayer a Brango, pero me da la impresión de que es una isla más turística y me voy directo a buscar mi alojamiento, que lo tengo nada más a 500 metros. Pues bien, ya dejé mis cosas en el alojamiento. Lo que no pude fue hacer el check-in porque no han limpiado la habitación, entonces simplemente dejé mi mochila con las cosas y vuelvo ya en la noche y voy a comenzar haciendo alguna ruta de senderismo. Hay dos, igual que en la isla anterior, una en la parte sur, una en la parte norte, y lo que tengo que hacer ahora es seguir este cartel que dice Naturstik. Al poco de comenzar a caminar, me encontré con una señora quien me dio instrucciones y me aconsejó por sobre todas las cosas no perderme la reserva del otro lado de la isla. Me decía la señora que ella sigue este camino todos los días y se tarda más o menos una media hora. Eso sí, lo hace cuando se está quedando en la isla, y como muchos suecos pues tienen casas de verano en las islas y vienen aquí cuando hace buen tiempo y el resto del tiempo lo pasan en la ciudad, que es donde viven o trabajan. Creo que es una ruta popular entre los residentes, ya me han pasado varias personas, y por cierto que hay mesas para hacer picnic en todo el recorrido y siempre en lugares así como este que se abren con vistas perfectas del mar. Entonces pueden almorzar así como yo, mirando este espectáculo y todos estos puntitos así dispersos en el mar, que son pequeñas islas deshabitadas. De momento voy siguiendo la costa todo el tiempo y hay varias playas separadas por rocas, aunque tienen muchas algas en estos momentos, pero están bien y supongo que la gente pasará aquí el verano y se darán su buen bañito. Ya el dios de la lluvia por lo menos ni lo menciono porque creo que es irrelevante a estas alturas. No es una lluvia fuerte, apenas se siente, pero después de un rato sí que va mojando. Esperemos que esto pase y que no dure mucho. Sean bienvenidos al punto más alto de toda la isla de Donsö. Vean esto, qué paraíso, qué pedazo de archipiélago. Y no tengo idea cuántas islas sean en realidad, pero seguramente se cuenten por centenas. Las habitadas son unas 15 o algo así, pero wow, cuántos puntitos dispersos por el mar. Y esto por supuesto repleto de un bosque inmenso que se pierde de vista. Y aquí estamos, punto más alto de Donsö. Música maestro. El último tramo fue bastante confuso, pero al final creo que completé el circuito porque recuerdo cuando venía que comenzaba todo esto, la señora me dijo que iba a bajar por una callecita y la callecita se me parece bastante a esta, así que diría que salí por el sitio correcto y acabé el círculo. Entonces nos vamos a buscar el otro circuito. En esta isla es muy notorio que se moviliza mucho menos a pie. Si se fijan, acá hay muchos de estos carritos que son como carritos de golf, algunos techados, otros con esta parte de carga por detrás, otros descubiertos, y miren cuántos hay por acá estacionados, y por allá hay de los otros que les mostraba en Brango, que son unas motocicletas con una carretilla adelante. Ahora estoy siguiendo un camino por el lado opuesto de la isla. Vean qué bonito aquí como esto se cierra formando una pequeña bahía. Y de este lado, del lado opuesto, tenemos la salida hacia el mar.
sin saberlo en ese momento, al hombre que ves atravesando el puente lo volvería a ver más tarde, y este es el ejemplo perfecto de que cuando haces cosas buenas te suceden. Alguien me dijo que este itinerario es mucho más espectacular que el que vi más temprano, y vaya que no se equivocó. Y creo que el motivo para hacerlo tan especial es que el paisaje es muy cambiante, además de que las islas se ven muy cerquita y hay varios senderos que conducen a pequeños desvíos con miradores como este. La otra cosa buena que tiene este sendero es que está mucho menos confuso que el anterior y tiene dos alternativas. Uno puede seguir un caminito que va por el bosque, pero muchas veces se bifurca y hay otro camino que va más cercano al agua. Y yo estoy variando entre los dos, no sé por cuál decidirme, los dos están muy bonitos, pero el del agua siempre es el más espectacular. Tenía la impresión de que me faltaba mucho porque en el GPS no está nada claro dónde estoy, marca simplemente un punto dentro de una gran zona verde, no están señalizados estos senderos en Google Maps, pero ya acabé. Yo vine justamente desde allá y agarré por acá. Y entonces la ruta fue toda circular siguiendo todo esto y acabo de salir justamente en este punto. Fascinado con esta ruta, me gustó mucho más que la primera, mucho más escénica. Hay más gente también. Me dio la impresión que esta mañana las personas que estaban haciendo la otra estaban un poco haciendo ejercicio. Acá hay un poco de ambas, personas haciendo ejercicio, hay familias, algunas personas que vienen en solitario. Ruta recomendadísima e hizo que me enamorara todavía más de esta isla, más de lo que estaba en la mañana cuando llegué, y mi impresión es totalmente acertada. Buena. ¡Ah! ¡Qué bello! Me encontré unos señores ahora abajo, me estaban preguntando qué era esa cosa que estaba volando. Le digo, un dron. Ah, qué interesante. Y les pregunté dónde había algún restaurante cerca, me dijeron que tengo que irme hasta el puerto. Entonces vi un caminito por acá y les pregunté, ¿y hacia allá? ¿Para dónde se va? Me dijeron, 10 minutos, llegas a la cima de una montaña y vaya pedazo de vistas, nada más vean. Ya viéndolo desde acá arriba, estoy dudando un poco si el sitio que visité esta mañana era verdaderamente el punto más alto de la isla o si lo es este que estoy pisando ahora mismo. Ese que visité, lo ven allá al fondo y se ve bastante igualado viéndolo en perspectiva, aunque no se me ocurrió encender el altímetro, ahora sí lo hice y dice que estamos a 22 metros de altitud. Las vistas desde acá son indudablemente mejores, 360 grados de todo el archipiélago. Ya perdí la cuenta de cuántas islas se ven desde aquí, incluso Gotemburgo se ve muy a lo lejos. Disfruten de esto. Aquí les voy a hacer un pequeño spoiler del próximo episodio, y es que la isla de Donso, la que estoy pisando ahora, está comunicada con otra isla que está enfrente, que es la isla de Stirso. Esa isla la voy a estar visitando mañana, pero no me voy a ir en ferry. Si bien podría hacerlo porque tiene 3 puertos diferentes la isla, hay un puente que las conecta a ambas y yo lo voy a estar cruzando, y ese puente es este que ven aquí. Para que vean cómo es la gente de súper aquí. Hace rato conocí a un inglés y me pidió el favor si le podía hacer unas tomas con el dron porque me dijo que comenzó a nadar y hoy cumplía exactamente 25 días nadando 1 kilómetro todos los días. Le dije claro que sí, ¿por qué no? Le hice las tomas y me dijo que me pasara más tarde a tomar un té. Le escribí y le dije que estaba un poco hambriento, preguntándole si él sabía que ahora cerraban los restaurantes del puerto, y me dijo vente a mi casa, yo te invito a una pizza. Así que para allá voy a comer pizza con un nuevo amigo en la isla de Donso. Okay. Ya es de noche y me veo como color naranja, y vaya que esto fue algo inesperado. Comí con una buena familia, bonita familia, una pizza deliciosa, pasamos un buen momento conversando y ya aquí se acabó el día. Vean qué oscuro está esto. Me voy a mi alojamiento a dormir y les seguimos mañana con un nuevo episodio. Los quiero, chao. Deep blue sea, you can't swim in. Better think twice before you dive.